Bienvenidos chicos y chicas a una nueva semana, una nueva clase de lenguaje de nuestro preuniversitario popular Antumapu. Como siempre ya saben usar el espacio, sobre todo participar harto en el chat cuando haya ejercicios. Y como siempre dar lo mejor. Para iniciar la clase, ¿con qué ánimo llegamos el día de hoy chicos y chicas? En la escala de, en mi opinión, el mejor Spider-Man, el Spider-Man del Tobey Maguire. ¿Qué número los representa? Yo llego, a ver, está difícil. Yo llego como el 2, como el 2. He tenido una semana linda, estuve de cumpleaños ayer, así que nada, súper regaloneado en el colegio, con mi familia. La he pasado súper bien últimamente. Creo que eso sería el número 2. Valentina nos manda el número 4, excelente. Gracias, Débora, muchas gracias. Valentina, gracias también. Estuvo bastante bueno mi cumpleaños ayer. Familiar, íntimo, pero entretenido. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, chicos y chicas. Así que vengo bastante feliz. Feliz. Nos manda el número 3, Fernanda. ¿Qué le pasó? Cuéntenos. ¿Qué la acongoja? Bienvenida, Javi. Está con su micrófono prendido, Javi. Ojo ahí. Tiene tarea, Fernanda. Pucha, ánimo, Fernanda. Yo también tengo tarea, tengo que dejar una prueba lista el día en la tarde, en la noche. Hola, Javi, bienvenida. ¿Con qué número llega hoy, Javi? Y si para que apague su micrófono, Javi Herrera. Gracias. El número 8 de Javi. Llega bajo los efectos de las drogas. Pésimo Javi. Voy a llamar a la PDI de inmediato. Excelente, chicos y chicas. Como siempre, un minutito para preguntarles cómo están, desearles lo mejor, que ojalá que hayan tenido un excelente día y que sigan teniendo una muy buena tarde y una excelente semana, chicos y chicas. Les deseo, como siempre, lo mejor a todos y a todas. Vamos con la clase de hoy entonces, chicos y chicas. El día lunes, ¿qué vieron? ¿Qué vimos el día lunes? Bueno, ustedes lo vieron con el profe Cristian. Yo estaba en el colegio, pero la última clase tienen que haber visto las formas básicas del discurso expositivo. Esto es lo que tienen que haber visto la última clase. Me confirman las personas que vinieron, que se conectaron el día lunes, si esto fue lo que vieron. ¿Pasaron esta materia? Perfecto, gracias chicos y chicas. Entonces, la última clase, recordando, ¿no es cierto? Vimos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas básicas del texto expositivo. Ya sabemos que el texto expositivo lo que busca, su función principal es aumentar la información del receptor respecto de un tema. Ese tema además generalmente el emisor, la persona que escribe, lo maneja bastante bien. Por lo tanto, en general se da de asimetría, en donde una persona, el emisor, sabe más que los receptores del texto. Por lo tanto, esa persona busca transmitir la información para que los receptores aumenten su información. Para llevar a cabo este objetivo, los emisores de textos expositivos se basan en estas formas básicas: definición, descripción, caracterización, narración, discurso del comentario y por último los ejemplos. Definición, ya sabemos que responde siempre a la pregunta ¿qué es o qué son? Básicamente la definición va a dar el qué es, va a responder a la pregunta ¿qué es de lo que estoy hablando? La definición se caracteriza por
al definir algo, ¿no es cierto? Lo que yo hago es incluirlo en un grupo, en su grupo más cercano. Defino, no sé, por ejemplo, los elefantes como animales mamíferos, una clase agrupadora, lo meto dentro de un grupo, pero dentro del grupo luego lo que hago es dar características que solamente aquello que estoy definiendo posee. Por lo tanto, lo meto dentro de un grupo, pero en el grupo lo destaco o lo diferencio por alguna característica en especial. Por ejemplo, los elefantes son animales mamíferos de gran tamaño que pueden llegar a el mamífero y en verdad el animal terrestre más grande y pesado. Se caracteriza por tener colmillos en el caso de los hombres, estos colmillos de marfil, grandes orejas en el caso del elefante africano, orejas más pequeñas del elefante asiático, y voy dando una serie de características que dentro del grupo animales mamíferos lo distinguen. Es el mamífero y el animal más grande en la Tierra, es el animal, no sé, que vive en África, su piel es tanto, entonces los agrupo, digo lo que es, en qué grupo cae, y luego lo distingo en ese grupo por sus características específicas. Enseguida teníamos la descripción. La descripción lo que va a hacer es responder a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es algo? La descripción puede tener diferentes enfoques. Puede ser una descripción objetiva, en donde se dan características objetivas, obviamente, es decir, de qué son características que nadie podría negar, son características generalmente visibles y que no dependen de mi opinión, sino que son características que todas las personas estaríamos de acuerdo en que esa palabra, esa característica representa aquello que estoy describiendo. También pueden ser descripciones subjetivas, es decir, más cargadas a la opinión, en donde yo lo que estoy describiendo lo describo a partir de mi punto de vista en particular y no tengo miedo, ¿no es cierto?, de ir incluyendo apreciaciones personales. Esto lo vamos a encontrar generalmente en la descripción cuando se habla de objetos, cuando yo quiero describir un objeto, algún animal, una época o ambiente, la sociedad de tal siglo, etcétera, etcétera. Voy a describir, voy a dar las características de alguna cosa. En este caso, que no sea un personaje, para diferenciarlos de la caracterización. La caracterización es la descripción de las características de personajes o seres personificados. ¿Bien? Siempre vamos a estar caracterizando a los personajes y describiendo a los objetos o épocas. ¿Ya? La caracterización de personajes se puede basar en tres aspectos: lo físico, lo psicológico o una mezcla de las dos. Eso se conoce como prosopografía. Siempre grafía es algo gráfico, es decir, algo visual. Etopeya se refiere a las características psicológicas, la forma de pensar, de comportarse, la personalidad de un personaje. Y por último, el retrato semblanza une la prosopografía y la etopeya para describir un personaje tanto física como psicológicamente. La descripción más completa es el retrato o semblanza, en donde se caracteriza a una persona o un ente personificado, tanto visual como psicológicamente. Hola Claudia, bienvenida, no se preocupe y le agradezco por conectarse. Enseguida teníamos como forma básica del texto expositivo la narración. Si bien el texto expositivo no debería ser una narración, sabemos que la narración corresponde a describir en una secuencia ciertas acciones que realizan personajes en un contexto dado, ¿ya? Pero la narración también sirve muchísimo para explicar y para exponer ciertos temas, sobre todo temas que tienen relación con la historia, ya que la historia es una secuencia de hechos. Yo quiero aumentar el conocimiento del receptor de algún periodo de la historia, voy a contar cronológicamente lo que ocurrió en ese periodo, las cosas más importantes, cómo unas influyeron en las siguientes, y así. Por lo tanto, la narración también es una forma básica de los textos expositivos. Tenemos también el discurso del comentario, en donde el emisor comenta, da su opinión de forma un poco más objetiva, ya que estamos dentro de un texto expositivo que se caracteriza por la objetividad, pero el discurso del comentario igual incluye comentarios, apreciaciones personales sobre el tema que se está exponiendo. Esto lo encontramos sobre todo
cuando la persona que está exponiendo un tema es completamente un experto, una experta en ese tema, porque sus opiniones personales pueden haber llegado a grandes reflexiones, descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces los comentarios de esa persona pueden ser muy reveladores a la hora de exponer alguna idea. Y por último, una de las formas básicas más empleadas que aparece en casi todos los textos expositivos son los ejemplos. Generalmente, muchas veces se define un tema a tratar y al tiro me dan ejemplos de ese tema, ejemplos de cómo ese tema se aplica en la sociedad, en la naturaleza, lo compara a diferentes ejemplos para hacer un contraste entre las ideas, etcétera, etcétera. Finalmente los ejemplos los encontramos abundantemente en los textos expositivos, y como sabemos que en los textos expositivos domina el modelo deductivo, es decir, de lo general arriba a lo más particular y pequeño, puntual, abajo, los ejemplos los vamos a encontrar generalmente en los últimos párrafos de los textos expositivos, como una forma de cerrar, darle mayor visualidad a la idea que se expuso durante los párrafos anteriores. Siempre los ejemplos aclaran bastante, ¿no es cierto? Eso es un repaso rápido sobre la clase del día lunes, chicos y chicas. De todas maneras, ya está en YouTube la clase del lunes, por si alguien faltó, y también voy a dejar el link en material docente, o sea, en clases virtual de cursos. Súper, mucho bla bla, pero poco escribe que escribe. Así que vamos a hacer ejercicios que siempre nos ayudan muchísimo a comprender y cerrar y poner en práctica los aprendizajes que vamos obteniendo. Entonces, un segundito, por favor. Voy a leer este pequeño párrafo y luego ustedes me van a responder una pregunta en el chat, ¿ya? Así que muy atentos y atentas. Dice, la pirámide de Keops se levanta al sureste del Cairo, Egipto. Su estructura es gigantesca, es tan alta como un edificio de 140 pisos y ocupa una superficie de casi 5 hectáreas. Está compuesta de millones de grandes bloques de piedra de 2,5 toneladas de peso, que tuvieron que ser cortados, desbastados, transportados y colocados en la estructura con gran precisión. Esto es parte de un texto oficial de algún ensayo del DEPRE. Entonces, este pequeño fragmento sobre la pirámide de Keops, ¿qué tipo de forma básica del discurso expositivo corresponde? ¿Qué tipo de forma básica creen que es el texto anterior? ¿Será una definición, caracterización, narración, descripción o comentario? Voy a volver un segundito y me dejan qué tipo de forma básica creen que es este texto. Me acabo de dar cuenta que esta clase no está en material docente, la voy a subir de inmediato. Mientras me van dejando sus respuestas en el chat, chicos y chicas, por favor. ¿Qué tipo de forma básica del texto expositivo será este fragmento? Definición, caracterización, ejemplo, descripción o narración. O discurso del comentario. Perdón. Valentina dice la alternativa D. Gracias, Valentina, por responder. La agradezco muchísimo. La alternativa D, es decir, una descripción. Me da mucha risa en mi casa cuando pasan los bomberos. Mi perro se pone a aullar como la sirena de los bomberos.
Entonces, chicos y chicas, más respuestas, por favor. ¿Qué tipo de forma básica del discurso expositivo será esta? Una definición, caracterización, narración, descripción o comentario. O me pueden poner cuál descartan, qué alternativa descartan. Yo descarto, a ver, yo descarto que sea una caracterización. ¿Por qué no puede ser una caracterización? Porque la caracterización es sobre personajes o seres personificados. En este caso estamos hablando de una pirámide. Por lo tanto, no es un ser, un personaje, no es un ser vivo o no es un ser animado y por lo tanto no puede ser una caracterización. Quiero más respuestas en el chat, si no, no avanzo. ¿Nadie más en el chat? ¿Alguien se la juega? ¿Hay alguien por ahí? Aparte de Valentina. Solo está Valentina conectada, no hay nadie más. Solo yo y Valentina estamos en la clase. Yo por mientras les estoy subiendo la clase del lunes y la clase de hoy. ¿Nadie? ¿Nadie más? Tan fome, cabrón. La pirámide de Keops se levanta al sureste del Cairo, Egipto. Su estructura es gigantesca, es tan alta como un edificio de 140 pisos, ocupa una superficie de 5 hectáreas, está compuesta de millones de bloques de piedra, cada bloque de 2,5 toneladas de peso, que tuvieron que ser cortados, devastados y transportados y colocados en la estructura con gran precisión. En este caso, chicos y chicas, hablamos de una descripción. Excelente, Valentina. Es una descripción, ¿por qué? Porque básicamente están dando características de un objeto inanimado, de un objeto que no está vivo, de algo que no es un personaje, no es una persona, un personaje, sino que es algo, una cosa, y dan las características para que nosotros nos formemos una imagen visual. Están describiendo la pirámide de Keops para que nosotros nos imaginemos cómo es. Grande, es con forma de pirámide, tiene una altura de 140 pisos, ocupa casi 5 hectáreas, es decir, una gran construcción muy antigua por lo demás. Así que nos describe la pirámide de Keops. Está dando las características para formar una imagen visual. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, chicos y chicas, ahora sí, quiero por favor harta participación en el chat. Dice, primeramente debemos recordar que la Edad Media es un periodo amplísimo, pues comprende 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Nuestro mundo probablemente no volverá a tener un periodo tan valioso y duradero. En el fragmento se reconocen 1. Definición y descripción. 2. Discurso del comentario. Y 3. Caracterización y narración. Tenemos solo 1, solo definición y descripción. Solo 2, discurso del comentario. Solo 3, caracterización y narración. Solo 1 y 2 o solo 2 y 3. Paula inmediatamente se inclina por la alternativa B, solo 2, es decir, solo discurso del comentario. Le agradezco muchísimo a Paula por responder rápidamente. Voy a volver un segundito al texto para que lo puedan leer otra vez y voy nuevamente a las alternativas para que elijan una.
Primeramente debemos recordar que la Edad Media es un periodo amplísimo, pues comprende 10 siglos, desde el siglo V hasta el XV. Nuestro mundo probablemente no volverá a tener un periodo tan valioso y duradero. ¿Qué formas básicas del texto expositivo encontraríamos aquí? Definición y descripción, discurso del comentario, caracterización y narración. ¿Cuáles de esos creen que están presentes, chicos y chicas? Es un texto bastante breve, así que no debería tomarles tanto tiempo. Agustín también se queda con la B, discurso del comentario. Les acabo de subir por si acaso esta clase, este PPT, y también el PPT de la clase del lunes a material docente, por si quieren repasar las definiciones de cada uno de estos conceptos de las formas básicas. Una respuesta más, por favor, y continuamos. Falta participación. ¿Hay talento? Falta participación. Fernanda y Javi se quedan también con la letra B. Muchas gracias, chicas. Vamos a ver qué dice la pauta. Muy bien, chicos y chicas. En este caso encontramos discurso del comentario. ¿Por qué? ¿Por qué será discurso del comentario? Ay, perdón. ¿Por qué será discurso del comentario? Porque básicamente encontramos una opinión respecto de la Edad Media. Encontramos una opinión, un parecer personal. ¿Y cómo reconocemos que es un parecer personal? Por palabras, por ejemplo, que le dan un valor, le atribuyen un valor, evalúan una cosa. En este caso, el emisor cree que la Edad Media es uno de los periodos más valiosos y duraderos de la humanidad. De nuestro mundo probablemente no volverá a tener un periodo tan valioso y duradero. Básicamente nos está diciendo que la Edad Media fue única y que para él es un periodo muy especial y muy importante. Puede que para otra persona no, por lo tanto, ahí nos damos cuenta que es un comentario. También podemos darnos cuenta que es un comentario, que es una opinión, por palabras que expresan una duda o posibilidad, como es probablemente. Cuando encontramos la palabra probablemente, el emisor nos está dejando claro que esto no es una verdad absoluta, que no es algo que él haya leído y que todos están de acuerdo, sino que simplemente esa palabra probablemente nos deja en claro que esto es su opinión, su parecer, que él no está seguro, pero lo dice porque eso piensa, ¿ya? No está corroborado, no está científicamente comprobado que esto sea así. Simplemente que para él, la Edad Media no solo es un periodo amplísimo, sino que también probablemente es uno de los periodos más valiosos y duraderos de nuestro mundo. Por lo tanto, nos encontramos que es un discurso del comentario. Profe, ¿y no hay definición? Profe, ¿y no hay caracterización? La verdad es que como definición responde a la pregunta ¿qué es? Y la Edad Media nos dice que es un periodo amplísimo, ¿ya? Si se mete en un grupo de periodos históricos a la Edad Media, pero no se distingue particularmente del grupo de los periodos históricos, más que nada solamente se dice que es un periodo muy amplio y luego ya va con su opinión directamente. Por lo tanto, la definición sería muy cortita para considerarla como tal. No está dando las características distintivas de la Edad Media. Solamente está diciendo que es un periodo bastante largo, nada más. Lo mismo con descripción. No podríamos decir que describe la Edad Media porque simplemente dice cuándo empieza y cuándo termina. Pero todo lo más importante que está entre medio no nos dice que la Edad Media es un periodo de, no sé, de feudalismo, un periodo de teocentrismo, un periodo donde la cultura estaba concentrada en los monjes, en donde la gran mayoría de las personas eran pobres y alimentaban a un rey y una reina, a unos reyes. La verdad es que no nos dicen casi nada de la Edad Media, solo nos dicen que es un periodo muy importante y valioso. Por lo tanto, ahí ya tenemos las marcas textuales para apoyarnos y decir que estos son simplemente un discurso del comentario, una opinión respecto de un periodo histórico. Otras personas pueden no estar de acuerdo y decir, hoy el Renacimiento es mucho mejor que la Edad Media.
¿sí? Porque ahí la gente se pone antropocentrista, es decir, el foco de la cultura está dentro del hombre, y no buscando en un libro que escribió no sé quién, hace 2000 años, por por el hijo de un carpintero que lo crucificaron. No sabemos, otras personas pueden no estar de acuerdo, pero aquí encontramos discurso del comentario. Esto, chicos y chicas, un simple repaso con un par de ejercicios para recordar y reconocer, aprender a darse cuenta cuándo está la definición, respondiendo qué es, cuándo tenemos descripción o caracterización, cuando respondemos a cómo es un objeto, periodo histórico o un personaje o ente personificado. Narración, una secuencia de hechos, o cuando tenemos comentarios, como en este caso. Nos apoyamos para identificarlo en palabras que expresan probabilidad o duda, como probablemente, y también adjetivos calificativos que dan la opinión respecto de algo, un periodo valioso y duradero. Eso, chicos y chicas, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, nos pueden escribir como siempre o repasar las clases. Súper, vamos hoy día con otro tipo de texto que es un tipo de texto híbrido. Es como una mezcla entre un texto expositivo y un texto argumentativo, que es el ensayo, los ensayos. Los ensayos que vamos a ver hoy son un tipo de texto medio raro. ¿Por qué? Porque toma características del texto expositivo, pero también mezcla e incorpora características del texto argumentativo. Ya vamos a empezar a ver, o sea, bueno, hoy día vamos a ver este tipo de textos como un punto de unión, ¿no es cierto? Como el eslabón intermedio entre un texto expositivo y uno argumentativo. Al medio de esos dos encontramos el ensayo. Ya sabemos las características del texto expositivo. Su función es informar o aumentar la información del receptor, más que informar, que el receptor aumente su conocimiento respecto de un tema. Para eso generalmente es un texto breve. Los textos expositivos se caracterizan por no ser muy largos. Generalmente son bastante concisos, eh, objetivos, es decir, que se cargan más a los hechos concretos que a las opiniones. Y generalmente sigue una estructura típica de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se va a definir el tema a tratar. En el desarrollo se va a caracterizar o describir aquella idea que se definió en el principio. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión donde van a abundar ejemplos, puede que encontremos comentarios también, y a veces también puede volver a la definición para sellar la idea, ¿no es cierto? Para sellar el desarrollo de la idea, puede volver a la definición otra vez como un cierre que vuelve al inicio, para darle como un círculo a una definición, a la explicación de un tema, a la exposición de un tema. ¿Bien? Y adelantándome un poco a lo que viene después, el texto argumentativo lo que busca es convencer o persuadir al receptor del texto de que haga o deje de hacer algo, o que tome alguna opinión, o que reafirme su opinión, ¿ya? Para eso, obviamente, no va a ser tan objetivo, porque estoy tratando de convencer de mi opinión. Por lo tanto, voy a ocupar argumentos que a mí me convenzan, que a mí me llamen la atención. Incluso puedo apelar a las emociones para lograr un objetivo. Por lo tanto, el texto argumentativo no es tan objetivo, sino que busca más persuadir y convencer a la persona, y para eso se vale de varios recursos, que no necesariamente son informaciones objetivas. Vamos con el ensayo entonces, chicos y chicas. Los ensayos, el ensayo como texto, como práctica textual, se generaliza, se vuelve popular en el siglo XX. Según el Diccionario de la Lengua Española, un ensayo es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Entonces, la definición del ensayo es un texto escrito en prosa, es decir, que no está en verso como los poemas, sino que está todo junto, como lo vemos aquí, en el cual un autor elige un tema, desarrolla sus ideas sobre ese tema y las desarrolla con un estilo
totalmente personal. No hay una regla establecida para los ensayos, sino que cada uno explica un tema como quiere. El que escribe un ensayo lo escribe como él quiere, ¿ya? Eso es lo que nos dice esta definición, que el emisor elige un tema, desarrolle sus ideas y su opinión de ese tema con completa libertad. Se define como composición en prosa breve, de naturaleza didáctica e interpretativa, y flexible en cuanto a contenido y estilo. Combina elementos del texto expositivo con el argumentativo. El autor expone su pensamiento, analizando la realidad contemporánea, sobre todo la realidad cultural, tratando temas de gran relevancia para la comunidad, para cada comunidad. Es decir, el emisor va a estar planteando su punto de vista, pero no necesariamente con la intención de convencer a otro, solo de dar a conocer su punto de vista. Por eso es como un texto híbrido, porque la función del ensayo no es convencer al receptor de que eso es lo correcto, sino que simplemente reflexionar, exponer su punto de vista respecto de un tema, pero no necesariamente para convencer al otro, puede ser simplemente para dar a conocer su parecer. Quizás a alguien le guste, quizás a alguien no, pero en un ensayo el emisor elige el tema con total libertad y lo desarrolla, lo expone, lo explica su punto de vista sobre ese tema también con total libertad y no necesariamente para convencer al otro, sino simplemente para reflexionar y dar a conocer su opinión respecto del tema que él está ensayando. ¿Ya? Por lo tanto, eso, por eso el ensayo mezcla un poquito de los dos, porque expone, pero ¿qué es lo que expone? Las opiniones respecto de un tema. Ahora, al contrario del texto argumentativo, no te trata de convencer o persuadir, simplemente busca exponer una opinión respecto de un tema, nada más. ¿Cuáles son las características típicas de los ensayos? Y si, bueno, pues si están anotando, si tienen para anotar ahí, les recomiendo que anoten las características principales de los ensayos. Los ensayos tienden a ser breves. No es tan común encontrarse un ensayo de 10, 15, 20 hojas. Generalmente los ensayos, 3 hojas, 5 hojas ya son un buen marco para un ensayo en el cual un emisor puede desarrollar su opinión respecto a un tema libremente. Probablemente les hayan pedido hacer algún ensayo durante el colegio o en la universidad, en donde les piden exponer su opinión, analizar un tema, desarrollarlo con completa libertad. Ustedes pueden criticar el tema, alabar el tema, hacer una comparación de ese tema con otro tema. Ustedes pueden desarrollar el tema como quieran. Incluso a veces les dejan elegir el tema. Bueno, no es tan usual, en el colegio generalmente te dicen como, ya, me van a hacer un ensayo del proceso constituyente. Y profe, ¿cuántas páginas? 5. Ay, profe, ya bueno, 3 mínimo. Ya. Como que generalmente tiende a ser bastante breve. El ensayista no pretende ser exhaustivo, tan detallista en el tratamiento de los temas. Simplemente busca exponer su opinión. Como les decía anteriormente, el ensayo no tiene una estructura fija, es rígida. Los ensayos son completamente libres en el sentido de que el emisor puede tratar el tema como se le antoje, básicamente. La estructura se acomoda según las necesidades de la exposición y del tema, y también de la opinión del emisor. Obviamente, el emisor no va a ocupar la misma estructura para hablar sobre algo que le guste que para hablar sobre algo que no le guste. Va a ser una exposición completamente diferente y por lo tanto el ensayo tiene esa libertad. El ensayo no te dice, se hace así el ensayo, sino que de hecho uno puede partir con los ejemplos, luego dar la definición, al contrario de lo típico que es primero la definición y luego los ejemplos. La verdad es que aquí la libertad es bastante grande para desarrollar un tema. También los temas, los mismos temas de los cuales habla un ensayo, son bastante libres. Existe una variedad temática. Existen diversos tipos de ensayos: ensayos históricos, políticos, sociológicos, autobiográficos, ensayos literarios, filosóficos. Hay de todo, chicos y chicas. Entonces, también los ensayos no se clasifican solo en lenguaje o solo en ciencias. Pueden ser de cualquier cosa que uno quiera escribir y dar su opinión.
Por último, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca el propósito comunicativo de los ensayos? Es generar un diálogo. Intención dialogal. El ensayista pretende comunicarse con los lectores, apela directa o indirectamente a ellos. El emisor no quiere convencer al otro de su punto de vista, simplemente quiere que las otras personas puedan leer su punto de vista de un tema, quizás le hace sentido, quizás no. Lo importante es que ellos les despierte el interés. Obviamente uno no va a leer un ensayo de un tema que no te llama la atención. Si uno lee un ensayo es porque el tema te parece atractivo y por lo tanto lo vas a leer con ganas y vas a decir, oye, este ensayo, el emisor está hablando puras tonteras, alaba cosas malas, entonces no me gustó. O te puede gustar, pero lo importante es que uno reflexione, que uno se ponga a pensar respecto de ese tema y el análisis que hace el ensayista. Obviamente, el diálogo es una intención, porque generalmente uno lee un ensayo y no puede ir a buscar al emisor del ensayo y decirle, oye, tu ensayo está súper bueno, me gustó cómo desarrollaste este tema, me gustó esta comparación que hiciste entre tal y tal. No, generalmente uno simplemente lee el ensayo y le gusta o no le gusta, pero apela indirecta o directamente a que el lector se enganche con el tema, participe, le guste la opinión, opine lo contrario, o les dé a conocer, oye, léete este ensayo, me gustó caleta, es súper bueno sobre este tema. ¿Sí? Pero no es que se forme el diálogo como tal, sino que invita a la Profe, reflexión. Dígame, Fernanda. disculpe, solo que quería preguntar si es que solo a mí se me ve mal la pantalla o a otras personas también, porque Buen- como que se me ve un poco mal. Entonces quería saber si a alguien más le pasaba lo mismo. Buena pregunta. Les pido si me responden en el chat si se ve muy mal. A mí igual, dice Claudia. A ver, voy a intentar cerrarlo y abrirlo. Muchas gracias, Fernanda. Porque al contrario de otras clases, me quedó la barra de Windows, donde aparecen como todas las cositas abajo, como que no se salió, no se me hizo pantalla completa. Gracias, Fernanda. A ver, voy a intentar otra vez. Denme un segundito. Voy a cerrar el PowerPoint y lo voy a volver a abrir, porque quizás es por eso. A ver. Un segundo, que estoy viendo cómo hago esta cosa. Un segundito, vuelvo al tiro, al tiro, al tiro, al PPT. Ahí ahora no quiere abrir. Gracias, Fernanda, por la pregunta. Te agradezco mucho. Hoy no, todavía no. Me sigue saliendo de abajo. A ver. Esconder barra de tareas. A ver, intentamos ahora. Me dicen si se ve mal o bien, por favor. Se ve igual, peor, mejor. Ay, me creo como oculista. ¿Mejor o peor? O igual. Ojalá no sea el internet. Se ve bien, dice Javi. ¿Me confirman los demás si se ve un poco mejor o se ve igual? Claudia, Vale, Paula, si me confirman por favor si se ve igual o si se ve mejor. Ahora se ve mejor. Súper, sigamos entonces. Otras características de los ensayos. Los ensayos son generalmente, como les decía,
sugeridor, es decir, que sugiere, es interpretativo, que cada persona lo va a interpretar como mejor le parezca. El ensayista no es creador, ni investigador, ni especialista. Muchas veces las personas que escriben un ensayo, que les mandan a hacer un ensayo por un trabajo, no son periodistas, no son especialistas en el tema, no son escritores o novelistas o algo así, simplemente una persona que le mandaron a hacer un ensayo o que le nace hacer un ensayo. Por lo tanto, la persona no es un especialista ni nada parecido. Los ensayistas y los ensayos generalmente insinúan una interpretación o propone una reevaluación de conceptos o prácticas. Básicamente, el ensayo es una opinión de una persona cualquiera sobre un tema cualquiera. Por lo tanto, no es completamente verdadero ni falso. Simplemente es la interpretación de un tema, lo que comprende o lo que más le llama la atención de un tema, y sugiere algunas conclusiones, pero no es completamente falso ni cierto. Simplemente es la opinión de alguien sobre algún tema que le llamó la atención, ¿ya? Por lo tanto, el ensayo no busca convencer o dar una verdad absoluta, simplemente interpreta algún tema y sugiere las conclusiones o explica las conclusiones a las que llegó el ensayista, nada más. También se dice que los ensayos son confesionales, quiere decir que el ensayo está lleno de apreciaciones subjetivas a través de las cuales el ensayista presenta su propia visión del mundo e incluso muchas veces impresiones y sentimientos. Tiene un carácter confesional, es decir, el emisor explica, confiesa cuál es su opinión respecto a un tema. Simplemente eso. Y como siempre les había dicho, en los ensayos existe voluntad de estilo. El ensayista presenta sus ideas con alguna calidad estética. No es un texto científico, está más cerca de una obra de arte, está más cerca de la literatura que de un texto expositivo, por decirlo, ya que lo que busca es hacer una reflexión, hacer un análisis y explicar la opinión sobre un tema. Lo puede hacer con cualquier estilo y generalmente los ensayos que más llaman la atención son aquellos que tienen como un estilo propio, un estilo personal y casi de literatura, ¿ya? Como que ocupa las palabras que llaman la atención, comparaciones, recursos, metáforas, etcétera, etcétera, cosa de que el análisis del tema a tratar sea bastante como interesante y llame la atención por lo estético, más que porque las ideas estén completamente verdaderas o falsas, ¿ya? Por lo tanto, el ensayo es básicamente la interpretación de un tema que hace un emisor libremente sobre cualquier cosa que él quiso hablar. Vamos con ejemplos. Vamos a presentar un ejemplo de un ensayo, lo vamos a ir analizando parte por parte. Esto es un fragmento de La rebelión de las masas del autor José Ortega y Gasset. Denme un segundo para mover el chat y las cámaras. Ahí. Ahí. Me avisan si se vuelve a ver mal, por favor. ¿Ya? Voy con este fragmento de Ortega y Gasset. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia asistencia y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas. Vida pública no es solo política, sino, a la par y aún antes, intelectual, moral, económica, religiosa. Comprende los usos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar. Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consiste en referirnos a la experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara.
sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, del lleno. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo. Encontrar sitio. Perfecto, un fragmento de La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Si se fijan, hay algo que al tiro me llama la atención, que es la enumeración de ejemplos, ¿ya? ¿No es cierto? Al final empieza a decir, las ciudades están llenas de gente, y empieza que las casas están llenas, los hoteles están llenos, los trenes, los cafés, los paseos, las salas de los médicos, los espectáculos, las playas, todo está lleno. Pero esa enumeración de características, esa repetición de una idea con mismos ejemplos, es súper propio de este emisor en particular. Otras personas pueden hablar de las masas, de las aglomeraciones, y no usar la misma estrategia de empezar a repetir ejemplos similares, sino simplemente lo pueden explicar de otra forma. Por lo tanto, él quiso hacerlo así. Además, si se fijan, en este caso, el análisis de la rebelión de las masas, o este fragmento de la rebelión de las masas, comienza con una cronología histórica, pero sin fechas. Nos dice que esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia, su fisonomía y sus consecuencias son conocidas, y también su nombre. Dice que Europa está viviendo una de las más graves crisis que a pueblos, naciones y culturas cabe padecer. Pero si se fijan, él no parte con la definición al tiro del tema que va a tratar. Se toma varias líneas para empezar a nombrar aquello que va a hablar, que es la rebelión de las masas. Casi recién a la mitad del texto, o del fragmento, él dice, se llama la rebelión de las masas. Antes empieza a dar las consecuencias de esto, ¿ya? Las consecuencias y los hechos previos. Luego da la definición. Luego define la vida política. Luego empieza a hablar, ¿no es cierto?, sobre cómo es difícil analizar este tema de la aglomeración de gente, pero como es súper evidente que todo está lleno, y empieza a formarnos imágenes visuales de cosas llenas de gente. Por lo tanto, él decide tratar el tema de esta forma, ¿ya? Nadie lo obliga a presentar esto así. Él toma un tema, la cantidad de gente, y lo explica con completa libertad, sin tratar de convencer a nadie, simplemente dando su reflexión, dando su punto de vista, interpretando este tema y dando a conocer sus conclusiones. Con libertad de estilo, libertad de tema, sin buscar convencer a nadie, simplemente expone, pero ¿qué es lo que expone? Expone su opinión personal respecto de algo, el análisis que él realizó. Vamos con otro texto que también sería un ensayo. En este caso lo vamos a desarrollar más párrafo por párrafo, perdón. Esto va a ser un ensayo llamado La bicicleta de Julio Thor. Dice, la bicicleta. Es un deporte que para practicarlo no necesita uno de compañeros. Propio pues para misántropos, para orgullosos, para insociables de toda laya. El ciclista es un aprendiz de suicida. Entre los peligros que lo amenazan, los menores no son para desestimarse. Los perros, enemigos encarnizados de quien anda a prisa y al desgaire. Y los guardias que sin gran cortesía recuerdan disposiciones municipales quebrantadas involuntariamente. Desde que se han multiplicado los automóviles por nuestras calles, he perdido la admiración con que veía antes a los toreros y la he reservado para los aficionados a la bicicleta. En ella va uno como suspendido en el aire. Quien vuela en aeroplano se desliga del mundo. El que se desliza por su superficie, sostenido en dos puntos de contacto, no rompe amarras con el planeta. El avión y el auto no guardan proporción por su velocidad con el hombre, que es mayor
que la que él necesita. No así la bicicleta. Raro deporte que se ejercita sentado como el remar. Todos los intentos para compartirlo con otros han sido frustráneos. Lo exclusivo de su disfrute la hace apreciable a los egoístas. Llegamos a profesarle sentimientos verdaderamente afectuosos. Adivinamos sus pequeños contratiempos, sus bajas necesidades de aire y aceite. Un leve chirrido en la biela o en el buje ilustra suficientemente nuestra solícita atención de hombres sensibles, comedidos, bien educados. Sé de quienes han extremado estos miramientos por su máquina, incurriendo en afecciones que solo suelen despertar seres humanos. Las bicicletas son también útiles, discretas, económicas. Entonces, este fue un fragmento del ensayo La bicicleta. Si se fijan, probablemente nosotros hubiéramos hablado completamente diferente de la bicicleta, contando su historia, quién la inventó, en qué consiste, definiendo cuáles son los tipos de bicicletas, las mountain, las piteras, media pista, pero esta persona lo hace como un análisis muy personal, obviamente, relacionándolo con las personas egoístas o solitarias, ¿ya? Vamos con el análisis párrafo por párrafo. Entonces, en el primer párrafo, se elige y define el tema, la bicicleta. De eso va a hablar. Parte el primer párrafo, ¿no es cierto? Explicando, eligiendo el tema y definiéndolo. Vamos a hablar sobre la bicicleta, ¿ya? Bueno, obviamente, esto no se aprecia en el primer párrafo tanto, pero sí en el título. El título es la bicicleta, por lo tanto, partimos y ya sabemos que el tema es la bicicleta. En el párrafo 1 se encuentra la introducción y se plantea la tesis o idea que el autor quiere demostrar. La bicicleta o el ciclismo es un deporte peligroso que le gusta a las personas solitarias. Desde ese punto de vista, el emisor va a realizar su ensayo, ¿ya? Por lo tanto, comienza definiendo el tema y dando su parecer. El deporte que no necesita uno compañeros y que es propio para las personas insociables, ¿ya? Para personas solitarias es un deporte ideal y que además es un deporte bastante riesgoso por los perros, por los guardias, en este caso guardias o policías que te dicen, oye, estás andando sin casco, te va a pasar la multa. Por lo tanto, es un deporte peligroso y que le gusta a las personas solitarias. Desde el segundo párrafo en adelante inicia el desarrollo del tema. Ya nos introdujeron el tema, definieron el tema y pusieron la opinión, la tesis que va a desarrollar el emisor. Que la bicicleta es un deporte peligroso que le gusta a las personas solitarias. En el desarrollo, que comprende los párrafos 2 al 6, el autor explica las razones por las cuales la bicicleta es un vehículo admirable, pero a la vez un deporte peligroso. Así, en el párrafo 2 compara a los ciclistas con los toreros, pues así como unos esquivan toros, los otros lo hacen con los autos, pero a la vez considera que arriesgan más la vida a los ciclistas, pues los autos en las calles son numerosos, mientras que los toreros se enfrentan con un solo toro. Bien, por lo tanto está reafirmando su idea o explicando su idea, la desarrolla sobre por qué es peligrosa la bicicleta. En el párrafo 3, cuando dice, en ella va uno como suspendido en el aire. Quien vuela en aeroplano se desliga del mundo. El que se desliza por su superficie sostenido en dos puntos de contacto no rompe amarras con el planeta. En este caso se hace obviamente una comparación. El autor argumenta que montar en bicicleta es como volar, pero resulta mejor experiencia que subir a un avión porque en dos ruedas no se rompe el contacto con el suelo. Aquí, por ejemplo, yo hubiera dicho que la bicicleta no contamina y libera endorfinas. O sea que andar en bicicleta te hace más feliz. Y hubiera dicho que obviamente un auto, un avión consume una cantidad irrisoria de benzina que afecta al medio ambiente, que hace tal y tal y tal daño al ecosistema. Pero como yo no escribí este ensayo, lo escribió esta persona,
Julio Rossi, creo, él plantea la bicicleta desde su propio punto de vista, y él lo compara con un avión y dice que es parecido andar en bicicleta, pero que es mejor andar o sea, que es parecido a andar en avión, pero que es mejor andar en bicicleta, porque uno no se desliga del suelo, no rompe ese contacto con el planeta. En el párrafo 4 se compara la bicicleta con el avión y el auto, y la considera superior a estos, pues su tamaño y velocidad ofrecen una dimensión similar al cuerpo humano. Obviamente la bicicleta es mucho más pequeña, también tiene una velocidad más razonable a lo que como seres humanos estamos acostumbrados, en comparación con un auto, con un avión que es súper grande y alcanza velocidades que quizás no deberíamos necesitar tanto. Siguiendo el desglose del desarrollo, en el párrafo 5 y párrafo 6, formados por una sola oración cada uno, el autor señala que es imposible compartir la experiencia de montar en bicicleta con otras personas, lo cual la hace un vehículo para solitarios. Pero, profe, ¿qué pasa cuando la gente sale a andar en grupo, en bicicleta, o las bicicletas dobles o triples? Bueno, el emisor no quería tocar esos temas, quería desarrollar que la idea de que la bicicleta era para las personas solas. Por eso es su libertad de explicar su análisis de la bicicleta como él quiera, porque es su ensayo. Finalmente, el párrafo 7 nos aporta la conclusión. La conclusión es que Julio Torri, hace un recuento de las ventajas que encierran lo simple que es la bicicleta, las cuales obligan a amarla como a una persona. Finalmente, el ensayo cierra con una breve y sencilla oración que reafirma y reitera su tesis original. Las bicicletas son también útiles, discretas y económicas. Por lo tanto, retoma su idea que había puesto en el inicio, que las bicicletas son útiles, discretas y económicas, y relaciona eso de discreto con las personas solitarias, ¿no es cierto? Una bicicleta no mete tanto ruido, pasáis más piola, y si eres una persona solitaria, es el vehículo ideal para ti, como yo, que me encanta andar en bicicleta. Perfecto, chicos y chicas. Ese es un análisis de parte por parte, ¿no es cierto? Introducción, desarrollo, conclusión, de lo que es un fragmento de un ensayo. El ensayo, libertad, libertad de tema, libertad de opinión, libertad de forma en que expreso esta opinión. Si se fijan, esto no va desde la introducción, desarrollo y conclusión. En este caso se respetó, pero en otros casos, como el anterior, no es necesario que siempre vaya la definición, luego el desarrollo y al final los ejemplos. A veces es al revés, depende de cada emisor. Fernanda se une, también le encanta la bicicleta, me alegro muchísimo, Fernanda. Ojalá todos y todas puedan aprovechar la bicicleta, que es un vehículo que, como les digo, no contamina, libera endorfinas, nos hace más felices. Yo pedaleo todos los días de mi casa al metro, ida y vuelta, así que nada, me ahorro una micro de la ida y una de la vuelta, micros que van llenísimas por el horario y el sentido del tráfico, así que para mí es ideal, en vez de estar rabiando para subirme una micro, empujones, agarro mi bici, la dejo amarrar en el metro y después a la vuelta lo mismo. Y me ahorro todo el taco, me ahorro todos los malos ratos, espectacular. Bien, chicos y chicas, eso fue la clase sobre los ensayos. Básicamente, como lo he dicho muchas veces durante la clase, perdón por lo repetitivo, pero los ensayos tienden a ser bastante breves, tener una libertad de estilo y de tema, es decir, que cada uno elige su tema y que lo desarrolla, lo expone, hace el ensayo como mejor le parezca. No hay una estructura muy definida, muy rígida para hacer los ensayos. Lo que sí, los ensayos van a motivar un diálogo, una interpretación, un análisis en el lector. La persona, el ensayista o la ensayista elige el tema, lo estudia, piensa sobre él, opina, reflexiona y finalmente expone sus opiniones, su tesis en este caso, pero sin intención de convencer o persuadir a nadie. Simplemente es como una mezcla de expositivo y argumentativo. Expositivo porque expone, pero ¿qué es lo que expone? Su análisis sobre este tema que eligió y desarrolló, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en el ensayo es una confesión de los sentimientos, impresiones,
pareceres que nos despertó el análisis, el estudio de este tema. Aunque generalmente no es necesario hacer un análisis tan grande para hacer un ensayo. Sí es común que si te piden un ensayo sobre un tema, tengas que leer 2, 3, 4 artículos o al menos un ensayo del mismo tema para generar la inspiración o obtener la información básica para opinar sobre ese tema y que no sea un ensayo muy malo, sino que sea un ensayo que esté bien escrito. Y nuevamente, el ensayo tiene libertad de estilo. Puede presentar su tema como a él mejor le parezca. Esos son los ensayos. Les pregunto, ¿les pidieron hacer ensayos en el colegio alguna vez? Y si la respuesta es sí, ¿sobre qué tema le pidieron hacer ensayos? ¿Alguna le pidieron hacer un ensayo en el colegio para subir la nota, por un trabajo de lenguaje, por un trabajo de historia? De lenguaje, obviamente, me imagino. ¿Sobre qué tema? ¿Tema libre o un tema fijo? ¿O les dieron una lista? ¿Alguien se recuerda qué ensayo hizo y de qué tema? Casi siempre eran temas libres o sobre temas sociales. Perfecto. Gracias, Javi. A mí me ponían una nota doble en lenguaje e historia. Perfecto, muy bien. Porque obviamente, sobre todo si son temas sociales o históricos, te evalúan que esté bien escrito por lenguaje, y la reflexión, el análisis del tema, te ponían la nota en historia. Excelente. Y me da buenas ideas para ahí pedir un ensayo en ciencias y que tenga nota en lenguaje. Me parece buena idea igual. ¿Se acuerdan de algún tema de que hayan tenido que hacer ensayo? Yo me acuerdo que me hicieron uno sobre la actividad física, sobre el deporte. Me hicieron hacer un tema. A Paula le dice que el último fue sobre la Constitución. Perfecto. Sobre la Constitución, sobre el ¿cómo se llama? El proceso constituyente, me imagino, o sobre la Constitución nueva, algo así, porque sí, algo reciente. Sobre el aborto, excelente tema para hacer ensayos, excelente tema. Yo me acuerdo que me hicieron hacer un ensayo sobre la ley Zamudio. Una vez me pidieron un ensayo de la ley Zamudio. Y salieron muy buenas reflexiones ahí. Después la profe nos mostró como fragmentos de los ensayos del mismo tema y habían comentarios súper buenos, súper buenos. Bien, chicos y chicas. Estamos llegando al final de la clase, pero antes de que se vayan, les quiero recordar algo importantísimo. Ya hemos pasado todos los tipos de preguntas, todas las competencias para la prueba. Y como saben, como les venimos avisando desde hace una semana por lo menos, la próxima clase, el lunes 12 y miércoles 14 de septiembre, bueno, aparte de ser nuestras últimas clases antes de las vacaciones, también vamos a estar resolviendo y analizando el ensayo número 2, modelo 2021 de comprensión lectora, que ya está en material docente, ¿ya? Desde la próxima semana, desde el lunes, vamos a estar revisando en conjunto este ensayo. Por lo tanto, repito, como les venimos diciendo hace un par de semanas, para la próxima clase del lunes 12 deben traer resuelto, respondido, terminado, completado el ensayo que ya está disponible en material docente, el ensayo número 2, modelo comprensión de lectura. ¿Qué me preocupa de esto? Voy a ir de inmediato por acá, un segundito. A pesar de que les avisamos con harta anticipación de la realización de este ensayo, que está aquí, ensayos modelo, en material docente de lenguaje, se van a material docente, ensayos modelo, y aquí está, ensayo número 2, modelo 2021. Este ensayo hasta ahora solo lo han bajado 14 personas, eso me preocupa un poco. Bueno, felicito a las personas que ya lo descargaron, ojalá que si alguien ya lo hizo, lo felicito el doble, la felicito el doble, pero ya saben, próxima semana tienen que traer este ensayo realizado. ¿Por qué es tan importante esto?
¿Por qué es tan importante? Porque obviamente, sobre todo el lenguaje, la mejor forma de subir los puntajes es haciendo ensayos. De aquí en adelante les vamos a pedir hacer hartos ensayos, de hecho. Porque nuevamente, hacer ensayos es la mejor forma de subir los puntajes del lenguaje, sobre todo reafirmando todos esos pequeños detallitos que hemos practicado clase a clase. La palabra que justo descartaba la alternativa cuando estaba entre dos, la estrategia que tengo que aplicar para enfrentar las preguntas de inferencia, leer primero las respuestas y luego voy a apoyarme a buscando una marca textual. Todas esas estrategias hay que pulirlas, hay que practicarlas, igual como si fuera también un deporte. Entre más practiquemos, mejor jugadores vamos a ser. Así que eso, próxima clase, próximas 2 clases, vamos a estar haciendo la retroalimentación, la revisión en conjunto de este ensayo. Este ensayo es un modelo un poco más antiguo, justo ese año 2020, con la pandemia y todo, además vino el cambio de la estructura, sacaron las preguntas de vocabulario contextual. Entonces el ensayo viene así, vienen los textos y van a encontrarse que hay preguntas que están tachadas, como esta, que no se responden, y preguntas que vienen con un ticket. Y esas preguntas sí se responden, ¿ya? Entonces todas las preguntas que tengan ticket las van a responder, y las preguntas que estén tachadas no es obligatorio, no es necesario responderlas. Ahora, si quieren seguir estudiando, seguir mejorando, lo pueden hacer igual, ya que las habilidades para las que servían estas preguntas son las mismas habilidades que vienen en la PAES actual. Así que, bueno, si andan con tiempo y tienen ganas, les recomiendo hacer igual estas preguntas, pero no es obligatorio, simplemente obligatorias las preguntas con ticket, ¿ya? Van a descargar el ensayo, lo resuelven, responden todas las preguntas. Les sugiero usar un Excel o anotar en una hoja el número de las preguntas y la respuesta que ustedes encontraron correcta, ¿ya? Y al final del ensayo, sin hacerse trampa a ustedes mismos, por favor, confío en que no se van a engañar a ustedes mismos, al final del texto, al final del ensayo, están las claves con las respuestas correctas, en azul las que están tachadas, y en blanco las preguntas que sí hay que hacer, ¿ya? Así que, próxima clase, tienen que llegar con el ensayo terminado. Entonces, les pedimos obviamente que hagan este ensayo con la mayor seriedad posible. Nuevamente, la mejor forma de subir los puntajes es haciendo ensayos. Y no sirve nada hacerlo como, lo voy a hacer a la rápida, voy a mirar las preguntas y ahí me voy a apoyar. No, háganlo de forma súper seria. Ojalá que puedan hacerlo en solo una sentada, todo de corrido, sin interrupciones. Y también ojalá que puedan anotar cuánto tiempo les tomó hacer el ensayo, si lo hicieron en 2 horas y cuarto, si lo hicieron en 2 horas y media, si se demoraron 3 horas, vayan dándose cuenta cuánto tiempo les toma hacer el ensayo. Si por alguna razón, por lo que sea, yo entiendo que todos tenemos muchas cosas que hacer, si por alguna razón no alcanzan a hacer el ensayo en solamente una vez, en una sentada, por decirlo, les recomendamos que intenten hacerlo máximo en 2 rondas. No lo hagan, voy a hacer un cuarto ahora, el otro cuarto pasado mañana, el otro cuarto pasado mañana. No. ¿Por qué? Porque como les he dicho siempre, la mayor dificultad de la prueba es la paciencia y la concentración. Y es fácil concentrarse media hora, que pase una hora y después media hora después me vuelvo a concentrar. Eso es sencillo. Lo difícil es mantener la concentración por las 2 horas y media de la prueba. Así que ojalá que lo puedan hacer todo junto. Si no pueden, ojalá que máximo en 2 tandas. Este ensayo tiene 7 textos, así que si no les da el tiempo, ojalá que hagan 4 textos en una y en la otra vez hagan 3 para completar todas las preguntas en máximo 2 sesiones de trabajo, ¿ya? Bueno, todas las preguntas del ensayo son las habilidades, son las mismas que hemos estado trabajando en todas estas clases de competencia justo antes del texto positivo. Así que tienen las estrategias, tienen el conocimiento, la sabiduría, la forma de enfrentar todas las preguntas de este ensayo y de cualquier ensayo.
Al responder el ensayo, obviamente les sugerimos aplicar las estrategias que hemos practicado dentro del año y que les hayan servido. Obviamente, si hay estrategias que nosotros les sugerimos pero que no les funcionan muy bien, no las hagan. Cada uno tiene su mejor forma de hacer el ensayo y por eso ya tenemos que empezar a practicar, practicar, practicar para mejorar nuestro rendimiento. Les recomendamos, como siempre, leer primero el título y las preguntas de cada texto, sobre todo las preguntas para saber cuándo, en qué parte del texto fijarnos. Cuando son preguntas textuales, muchas veces es súper recomendable, si se acuerdan, me acuerdo que me preguntaron por la opinión de, no sé, tal personaje sobre tal tema y sale aquí. Lo subrayan al tiro, lo marcan, porque ahí van a tener una respuesta textual y, no y pueden volver rápidamente a encontrarla al tiro y comparan con la alternativa y listo, ganamos tiempo si ya tenemos la pregunta identificada en qué párrafo estaba la respuesta, ¿ya? Subrayar o identificar las ideas principales párrafo por párrafo, crucial, ojalá que ni siquiera sea subrayarlas, sino que las escriban al ladito del párrafo van escribiendo, se define el tema, tal tema, la bicicleta. El segundo párrafo, expone que las bicicletas son peligrosas, los peligros de andar en bicicleta. Tercer párrafo, comparación de la bicicleta con los aviones, etcétera. Que vayan anotando las ideas principales párrafo por párrafo, nos sirve muchísimo, también ahorramos tiempo, aunque pueda parecer más trabajoso, ahorramos tiempo en las preguntas de síntesis, en las preguntas de relacionar un párrafo con el otro, en las preguntas de... en varias preguntas vamos a ahorrar tiempo si tenemos identificada la idea principal párrafo por párrafo. Otra cosa que no sé si les he dicho antes es determinar qué textos hacer primero. ¿Por qué? Porque obviamente, como siempre les he dicho, al final de las 2 horas y media ya tenemos el cerebro medio frito y es súper difícil mantenerse concentrado. Es por eso que, por lo menos lo que yo hacía, era miraba los textos de la prueba y decía, mira, este texto tiene diálogo, es fácil. Este texto en infografía, lo más fácil. Este texto, no sé, tiene 2 planas y se ve terrible denso y es de un tema que no me gusta. Ese texto hago primero. ¿Por qué? Porque todavía tengo toda mi concentración activa. Ya cuando estoy como medio agotado de leer, ya me voy a la infografía, porque más fácil, te entra por, bueno, todo te entra por los ojos el lenguaje, pero te entra visualmente como una imagen, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo, dependiendo de los gustos de cada uno, también hay personas que les incomoda muchísimo no hacer el ensayo en orden. Si les incomoda mucho, les da ansiedad no hacerlo en orden, háganlo en orden. Pero si les da lo mismo, les sugiero hacer los textos más desafiantes, los textos más lateros, hacerlos primero, para aprovechar la buena concentración del principio de la prueba, y cuando ya estoy como menguando, estoy medio chato, voy con los textos más fáciles, los textos que tienen diálogo, los textos que parecen una obra de teatro, las infografías, o el texto que tiene un tema que me gusta, eso lo dejo para el final, porque sé que me va a activar, me va a retomar la concentración. O por lo menos que va a ser más fácil no distraerme tanto. En caso de que estén bien de tiempo, también se sugiere una pausa activa a la mitad del ensayo. Si este ensayo tiene 7 textos, cuando terminen el cuarto texto, no sé, típico que uno se lleva un chocolatito en el banano para la prueba, bueno, dense un segundo, pueden pararse, estirarse, elongar durante, cuando ya termine la mitad del ensayo, voy a hacer un relajo, voy a así mover el cuello, una pausa activa, 1 minuto, 2 minutos y seguimos, ¿ya? Es súper recomendable como para despejarse. Y también, ojalá que consideren que la prueba te dan el ensayo y una hoja de respuestas. Uno se concentra en el ensayo, pero necesitamos aproximadamente 5 minutos para pasar en limpio las respuestas a la hoja de respuestas, ¿ya? Entonces, ojalá que vayan calculando para que terminen todo el ensayo en 2 horas 10, 2 horas y cuarto, 2 horas 20, 2 horas 25 máximo, para que les dé tiempo de pasar las respuestas a la hoja de respuestas. En teoría, aquí no lo hacemos en la casa, no hay hoja de respuestas, pero igual deberían considerar unos 5 minutitos al final del ensayo, antes del tiempo límite, para pasar esas respuestas en limpio a la hoja de respuestas. Nada, nuevamente repetirles que el lunes 12 comenzamos con la revisión en conjunto del ensayo, vamos a analizar las preguntas, responderemos dudas,
y compartiremos opiniones sobre el ensayo, sobre los textos, qué texto estaba latero, qué texto me costó mucho, en cuál ya me aburrí, no pude leer más porque estaba desconcentradísimo. Vamos a compartir nuestras opiniones. Es súper importante que traigan todo esto realizado, ¿ya? Además, durante la revisión, no sé si el lunes, probablemente el miércoles, vamos a darle la tabla para que calculen sus puntajes. Por lo tanto, tienen que sí o sí traer el ensayo realizado y e idealmente llegar con la cantidad de respuestas correctas que obtuviste. La pauta está ahí mismo. Entonces, terminan el ensayo y cuentan las correctas. Con la cantidad de correctas, yo les voy a dar la tabla y sacamos los puntajes ese mismo día. Como en las revisiones anteriores, trabajaremos sobre todo las preguntas que les resultaron más difíciles. Por eso es súper importante que traigan el ensayo terminado y que traigan preguntas, profe, ¿sabe que no entendí esta pregunta? Puse la A y era la B, ¿por qué no era la A? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas nos ayudan, o sea, los ayudan a ustedes a mejorar. Recuerden nunca desanimarse con los puntajes o por las respuestas incorrectas. Todo lo contrario, los errores es un momento de aprendizaje. Nos permite ver en qué fallamos y por qué fallamos y cómo mejorarlo. Si llegamos con errores, pero, ¿sabes qué? Pucha, qué lata, me equivoqué, no estoy ni ahí con la respuesta correcta, o saber por qué me equivoqué, eso no puede ser. No es malo equivocarse, lo malo es no hacer nada al respecto y volver a fallar en lo mismo. Tropezar 3, 4, 5 veces con la misma piedra significa que yo no estoy aprendiendo de mi error. Simplemente estoy, me frustré, chao, página siguiente. No, hay que tomar los errores y transformarlos en correctas. Esa es la forma de mejorar los puntajes. Como profesores, estamos seguros, seguras de que les va a ir excelente a todos y a todas. Hemos visto su esfuerzo, sus progresos, hemos visto su constancia y aún nos queda tiempo para seguir afinando detalles y mejorando nuestras estrategias, perfeccionando cómo enfrentamos, aprendiendo a elegir cuál texto me desafía más y cuál texto me va a ser más fácil. Nos queda tiempo todavía, así que vamos con todo por el puntaje que necesitan para estudiar lo que cada uno, cada una quiere. Recuerden que la PAES es sobre todo una prueba de mantener la concentración. Así que cada vez que ustedes se conectan a esta clase y se mantienen atentos por la hora y media, están aprendiendo a mejorar esa concentración y por lo tanto van a mejorar sus puntajes también. Eso, chicos y chicas, nada más. Simplemente recordarles que obligatoriamente el próximo día lunes, como les hemos estado diciendo, traigan el ensayo terminado. Vamos a estar analizando las respuestas y nada, luego ya vienen las vacaciones. Así que nos queda una semanita de clases y estamos. Eso, chicos y chicas, sería todo por hoy. Les agradezco mucho la participación, la constancia, la asistencia. Perdón porque en este ensayo habían pocas preguntas, o sea, en este ensayo, en esta clase habían pocas preguntas, habían pocos ejercicios, pero bueno, nada, ahora viene un ensayo, así que ahí van a tener hartos ejercicios que vamos a estar conversando la próxima semana. Eso, chicos y chicas, un agrado como siempre tenerlos en clase. Nos vemos el día lunes para hacer la revisión en conjunto. Que estén muy bien también ustedes, chicos y chicas. Un gran abrazo para todos, para todas. Y nos vemos el día lunes 12. Cuídense, que estén muy bien. Chao Constanza, Claudia, Steven, Monse. Chao Javi, Agustín. Muchas gracias por conectarse. Que estén muy bien. Adiós. Gracias a ustedes.